Bienvenido a la lección 2 de este paquete KidStar. En la última lección hablamos sobre el discipulado, que somos discípulos de Jesús. Y un discípulo es como un aprendiz. Hablamos de que tenemos que aprender a vivir esta vida asombrosa. La vida sobre la que leemos en el libro de los Hechos, la vida poderosa, la vida cristiana normal, una vida con Jesús. Y esa es una vida santa. Es una vida en la que aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo. Es una vida en la que aprendemos a predicar el Evangelio, en la que aprendemos a sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. En esta lección vamos a hablar de lo que es nacer de nuevo. ¿Por qué no se puede vivir esta vida de la que hablé si no se nace de nuevo? Quiero comenzar citando uno de los versículos más famosos de la Biblia. En 1 Corintios 15, 3 al 4, Pablo está diciendo esto: porque os he entregado como de primera importancia lo que también he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó hasta el tercer día. De acuerdo con las Escrituras, en 1 Corintios 15, del 3 al 4, luego leemos 2 Corintios 5, 21, dice: por nosotros Dios lo hizo pecado a Jesús, al que no conoció pecado, para que en él nosotros, o sea, tú y yo, fuéramos hechos la justicia de Dios. Esta es la base, esta es la cruz. Este es el centro del cristianismo, que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y que nosotros, tú y yo, en Él, podemos obtener una nueva vida. Que en Él podemos experimentar la libertad de nuestros pecados. En Él podemos recibir la justicia que viene de Dios. Esto es lo más importante. Este es el centro. Por eso hoy estamos aquí. No es suficiente que lo escuches. No es suficiente que lo leas, que leas sobre esto. No es suficiente que sueñes incluso con esto. Tú y yo necesitamos experimentarlo. Necesitamos experimentar el nuevo nacimiento. Necesitamos experimentar esta justicia que viene de Dios. El Evangelio de Jesús es la buena noticia, pero solo cambia la vida de quienes creen en ella y de quienes la experimentan. Y solo cambia la vida de aquellos que pueden experimentar el nuevo nacimiento. Aquellos que nacen de nuevo. Jesús está diciendo: de cierto os digo, que el que no nazca de nuevo, o nazca de arriba, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Cuando dijo esto, donde habló de nacer de nuevo, de ver el reino de Dios, de entrar en el reino de Dios, le estaba diciendo esto a Juan en el capítulo 3, a un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo fue el maestro en Israel. No solo era un maestro, él era un gran maestro. Él era un hombre muy, muy inteligente. Era un sacerdote. Él conocía la palabra. Él conocía la palabra. Como si nadie más entendiera la palabra, él la entendió. Pero él no entendió esto. No entendió el nacimiento espiritual con el que vino Jesús. Entonces Nicodemo le hizo una pregunta a Jesús en Juan 3:4. Nicodemo le dijo a Jesús: ¿Cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? No puede entrar en el útero de su madre por segunda vez y nacer. Nicodemo no lo entendió. No entendía que Jesús estaba hablando de nacer de nuevo en la carne, como un nuevo nacimiento físico. Pero Jesús estaba hablando de un nacimiento diferente, uno espiritual.
Él dijo, de cierto os digo, que el que no nazca espiritualmente, del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, de acuerdo con las palabras de Jesús, para que podamos entrar en el reino de Dios, necesitamos nacer de nuevo con el nacimiento espiritual. Un nacimiento que está teniendo lugar fuera del agua y del espíritu. Y por lo tanto quiero decirles que no es suficiente que tenga fe en Dios. Los demonios creen en Dios. Hay personas que creen en Dios, pero la fe en Dios por sí sola no te salvará. No es suficiente que vengas a una iglesia. No es suficiente pensar que eres una buena persona. No es suficiente que hayas crecido en una familia cristiana. Todo esto no es suficiente. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de arriba, del agua, del espíritu, como dice Jesús. Y aquí comienza la vida asombrosa. Aquí es donde empieza y eso es lo que transforma todo. Y antes que veamos lo que dice la Biblia más acerca del nacer de nuevo, queremos ver la Biblia y me gustaría hacerte una pregunta. Me gustaría preguntarle en qué lugar de la Biblia vemos que la iglesia primitiva estaba predicando el Evangelio. ¿En qué lugar de la Biblia vemos cómo la gente respondió al Evangelio y cómo nacieron de nuevo? De la misma manera que tú y yo hoy necesitamos nacer de nuevo. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? ¿Encontramos eso en los 39 libros del Antiguo Testamento? La respuesta es no. ¿Por qué no encontramos eso en el Antiguo Testamento? ¿Cómo las personas nacieron de nuevo? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento estaba todo antes de la cruz. No vemos eso. No vemos en el Antiguo Testamento el nuevo nacimiento del que hablaba Jesús. ¿Dónde lo encontramos entonces? Lo encontramos en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mucha gente diría que sí. Sí, eso tiene sentido, porque el evangelio significa el evangelio, pero la respuesta es no. Tampoco encuentras todo esto en los evangelios. No encuentra cómo las personas nacieron de nuevo como usted y yo lo necesitamos experimentar hoy en los evangelios, porque los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, también están antes de la cruz. Los 4 evangelios fue el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué vemos en los 4 evangelios? Vemos cosas. Vemos que Jesús estaba predicando. Jesús estaba predicando. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces Jesús estaba predicando que el tiempo estaba cerca y que la gente necesitaba arrepentirse y creer en el evangelio. Leemos eso en Marcos 1:15. Pero Jesús no dijo, arrepiéntete, bautízate y recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no pudo hacer eso en ese momento. Porque en ese momento Jesús caminaba aquí en la tierra. No hubo bautismo en el nombre de Jesús para Cristo. No hubo bautismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Antes de que todo esto fuera antes de la cruz. Jesús todavía no ha muerto en la cruz. Todavía no ha sido sepultado. Todavía no ha sido resucitado. Todavía no ha ascendido al cielo. No ha enviado a su Espíritu aquí. Por eso predicó arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Pero no hizo lo que leímos después de la cruz. Así que nadie en los 4 evangelios se bautizó en Jesucristo. Nadie en los 4 evangelios recibió el don del Espíritu Santo. Habló en lenguas, como leemos después de la cruz.
Así que no uses al ladrón de la cruz como ejemplo. He escuchado gente decir, el bautismo no es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el ladrón de la cruz? El ladrón en la cruz no se bautizó. Eso es correcto. El ladrón en la cruz no se bautizó. La mujer del pozo no se bautizó. Nadie antes de la cruz fue bautizado en Jesucristo. Pero después de la cruz todo se veía muy diferente. Después de la cruz vimos que todo se juntaba. Entonces, cuando Jesús caminó aquí en la tierra, solo pudo decir, arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Luego podríamos enseñarnos que además del arrepentimiento, necesitamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Para que pudiera enseñar sobre eso, podía hablar en ello, pero no podíamos ver cómo se unían en la plenitud. Primero pudimos ver eso después de la cruz, y lo leemos en el libro de los Hechos. Entonces, lo vemos en el libro de los Hechos, no en las 24 cartas. ¿Por qué? Debido a que las 24 cartas que tenemos en la Biblia, tienes que entender que 24 cartas fueron escritas para los creyentes. Así que las 24 letras comienzan con a la iglesia allí, a la iglesia allí, a las iglesias allí, a los creyentes allí. Esas personas escribieron cartas a personas que ya habían nacido de nuevo. Ya se habían arrepentido, ya se habían bautizado, ya habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, el libro de los Hechos, entre los evangelistas y las cartas, es en realidad el único libro en toda la Biblia donde vemos cómo las personas, como usted y yo, nacieron de nuevo. Donde vemos cómo los primeros discípulos predicaban el Evangelio y cómo respondieron al Evangelio y cómo se arrepintieron. Nacieron de nuevo del agua y del Espíritu. El libro de los Hechos es donde lo vemos y es tan asombroso. Y la primera vez que lo vemos tan claro, después de la cruz, después de que el Espíritu Santo descendió aquí, es en los Hechos 2:37. En Hechos 2, leemos que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Se pusieron de pie y se reunió un gran grupo de personas. Y la gente se reunió y escucharon algunas de las cosas que estaban predicando. Leemos aquí en Hechos 2:37, cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Así que aquí vemos a los primeros apóstoles, discípulos, después de la cruz. Después de que el Espíritu Santo se derramó sobre la tierra, se pusieron de pie por primera vez predicando acerca del reino de Dios. Y estaban predicando de una manera que les cortó la vida, el corazón. Y las personas que escucharon a Pedro y el resto decían y preguntaban, ¿qué haremos? Y esa es una pregunta realmente muy buena. Esa es una pregunta muy, muy importante. ¿Qué haremos para salvarnos? ¿Qué haremos para nacer de nuevo? ¿Y qué respuesta damos? En Hechos 2:38 podemos ver las respuestas que Pedro da a esas personas. Y esa es la respuesta que vemos una y otra vez a través del libro de los Hechos y lo que la Biblia dice. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense todos en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta es la cruz. Jesús murió en la cruz. Fue sepultado y resucitó. Ahora nosotros, tú y yo, debemos tomar nuestra cruz y seguir su ejemplo. Ahora tú y yo debemos morir como Jesús murió. Tenemos que morir por nuestros pecados, morir para nosotros mismos. Tenemos que morir por nuestros pecados y luego, como Jesús fue sepultado, tenemos que enterrar la vida anterior. Necesitamos enterrar la vida anterior, y eso es lo que sucede cuando nos bautizamos en Cristo. Y como Jesús se levantó, necesitamos resucitar en la nueva vida, en el poder del Espíritu Santo. Y es realmente asombroso, es realmente hermoso cuando una persona está naciendo de nuevo, cuando una persona ve sus pecados apartarse y se apartan de ellos y mueren a sí mismo y luego entierran la vieja vida en el bautismo y se levantan de nuevo y reciben el Espíritu Santo.
Y es tan hermoso, es tan asombroso. Con suerte, también les resultará tan claro cuando sigamos adelante y lo investiguemos más. Entonces, veamos algunos de los otros ejemplos en el libro de los Hechos, donde podemos ver un poco más claro a las personas que se arrepintieron, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Pablo estaba viajando, una vez vino a Éfeso, y leemos en Hechos 19, donde conoció a algunos creyentes. Allí en el versículo 2 les preguntó a esos creyentes: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Esta es una pregunta muy importante. En realidad es una pregunta que debemos hacerle a la gente hoy cuando conocemos a personas que piensan que creen en Dios, que son cristianos, que vienen a la iglesia. Debemos preguntarles: oye, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque es imposible tener fe en Dios sin recibir el Espíritu Santo. Y quiero hacerte la misma pregunta que me estás mirando ahora mismo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? En Hechos 19, ellos respondieron: no, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Era la misma respuesta que hubiera dado hace muchos años. Yo era cristiano o pensaba que era cristiano. ¿Por qué? Debido a que vine de una iglesia luterana y me bautizaron cuando era un bebé. Me confirmaron más tarde. Tenía fe en Dios, pero no había escuchado sobre el Espíritu Santo. O digamos, he escuchado algo sobre el Espíritu Santo, pero no lo he recibido todavía. No había nacido de nuevo. Necesitaba comprender el Evangelio completo como la gente de Éfeso. Cuando Pablo escuchó que aún no habían recibido el Espíritu Santo, Pablo se tomó el tiempo para sentarse con ellos y luego les explicó el Evangelio, como yo quiero explicarles el Evangelio hoy. Leemos más tarde que al escuchar esto, cuando oyeron el Evangelio, se bautizaron de inmediato en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Hechos 19, 5 al 6. Aleluya. Esto es lo mismo hoy. Esto es exactamente lo mismo hoy. Lo que acabamos de leer en Hechos 19. Esto es lo que estamos viendo en todo el mundo hoy. Nos encontramos con personas que tienen fe en Dios, que creen en Dios, pero cuando les preguntas: ¿has recibido el Espíritu Santo? Dicen: no lo he hecho. Luego tomamos el tiempo para compartir el Evangelio con ellos y luego, después de que han escuchado el Evangelio, vemos cómo se arrepienten y se bautizan, como puede ver en nuestros videos. Y luego se les imponen las manos, y luego reciben el Espíritu Santo, y es tan poderoso, es tan hermoso. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Puedes nacer de nuevo hoy, puedes bautizarte en Cristo hoy, puedes recibir el Espíritu Santo hoy, como leemos en Hechos 2, como leemos en Hechos 19, como leemos en todo el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Y es realmente asombroso. Otro lugar en la Biblia que queremos ver es Hechos 10. Esta vez leemos acerca de cómo Pedro llegó a un tipo llamado Cornelio y entró en su casa. Y allí leemos que Pedro, él estaba en la casa. Y mientras Pedro estaba hablando en la casa con Cornelio y su familia, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque les oyó hablar en lenguas. Porque les oyeron hablar en lenguas y alabar a Dios. Hechos 10, 46, 48. Entonces, es tan hermoso. Y luego continuamos leyendo. ¿Alguien puede prohibirles que se bauticen en agua ahora que han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Hechos 10, 47. Me encanta. ¿Por qué me encanta? Me encanta porque esto no es solo algo que leímos que sucedió esa vez. Esto es lo que está sucediendo hoy. Lo estamos viendo día tras día. De nuevo, lo vemos en muchos lugares. Esto es lo que vemos. A veces las personas reciben el Espíritu Santo primero y luego se bautizan. Otras veces se bautizan y reciben el Espíritu Santo. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, como dije,
A veces la gente se arrepiente, se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Otras veces las personas se arrepienten, reciben el Espíritu Santo y luego se bautizan. Lo importante es que experimenten las tres cosas. Que haya experimentado el verdadero arrepentimiento, después del arrepentimiento, el bautismo en agua y el Espíritu Santo. El problema hoy es la religión. Creemos en religión, creemos en tradición. Como dije, yo mismo crecí en la iglesia luterana. No era porque estuviera mucho en la iglesia luterana, sino porque vivía en Dinamarca, fue lo que me presentaron eso. Y el sacerdote de la iglesia luterana me dijo que todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos fuimos bautizados cuando éramos bebés. Pero era una mentira. Es una mentira. Es una mentira que a mí y mi familia nos han dicho en lo que crecimos. Lo que nos dijeron no era el evangelio completo. Lo que nos dijeron estuvo mal. Y estuve viviendo en una mentira por años. Pero les digo, les garantizo, cuando entendí el evangelio completo, cuando me arrepentí y me bauticé, recibí el Espíritu Santo, mi vida cambió para siempre. Me bauticé en agua y experimenté la libertad. Experimenté libertad cuando el Espíritu Santo vino sobre mí. Experimenté libertad de mi pecado. Pero ¿sabes qué? Me tomó 6 años conseguirlo todo. Realmente fue una fe personal. Arrepentimiento y bautismo en agua y el Espíritu Santo me tomó 6 años. ¿Por qué? Porque no había nadie que realmente me explicara y me ayudara de qué se trataba. Entonces llegué a la fe, me arrepentí y mucho tiempo después me bauticé y luego me tomó 6 años. No tiene por qué llevarte tanto tiempo a ti. Pablo está diciendo sobre el Evangelio en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque este es poder de salvación para todo aquel que cree, para el judío primeramente y para el gentil. Si el Evangelio que predicamos aquí es el poder para todos los que creen. Es el poder de transformar a una persona por dentro y por fuera. ¿Cómo ha transformado a muchas personas en los tiempos de la Biblia, a través de los tiempos? Y hoy también puede transformar tu vida. Entonces, veámoslo de nuevo. Pedro habló de tres cosas. Hay 3 cosas que vemos en el libro de los Hechos que van de la mano como con tener fe en Jesús. ¿Y qué es eso? Eso es arrepentimiento. Crees, pero también necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte de tus pecados y luego necesitas bautizarte en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Y el número 3, recibir el don del Espíritu Santo o ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces nos arrepentimos de nuestros pecados hacia Dios, luego nos bautizamos en Jesucristo y luego recibimos el Espíritu Santo. Así es como debería ser. Leamos en un lugar más extenso de la Biblia donde podemos ver una imagen de lo que es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es más que pasar de no creer a creer. El arrepentimiento tiene que ver con el pecado, tiene que ver con alejarse del pecado, tiene que ver con sentir pena en tu corazón y alejarte y cambiar esa vida. Haz morir todo lo que pertenezca a tu naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, inmundicia, lujuria, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero por eso viene la ira de Dios. En la vida, una vez viviste, pero ahora debes desecharlo todo: ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno de tus labios. No se mientan, ya que se han quitado el viejo hombre y el yo con sus prácticas, y se revisten del nuevo yo, del nuevo hombre, que se renueva en conocimiento, a imagen de su Creador. Colosenses 3:5-10. Esto es asombroso. Lo que leemos aquí realmente describe lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con enterrar la vida anterior, dejar la vida anterior y someter la vida nueva. El arrepentimiento va de la mano con el bautismo.
Y aquí vemos lo que es. Vemos el pecado, luego decidimos alejarnos de nuestros pecados. Vemos las cosas que hemos hecho que no agradan a Dios. Hemos estado viviendo nuestra propia vida. Vemos el pecado en nuestra vida y luego decimos, ya no quiero esta vieja vida, quiero alejarme de esta vieja vida. Quiero cambiar mi corazón, quiero entregárselo a Dios, quiero dar la vuelta, quiero darle todo a Dios. El arrepentimiento tiene que ver con cambiar tu corazón cuando se trata del pecado. Tiene que ver con odiar el pecado como Dios odia los pecados. Cuando nos arrepentimos y nos alejamos de nuestros pecados, Dios vendrá y hará algo hermoso. Dios vendrá y sacará ese corazón de piedra y nos dará un nuevo corazón de carne. Él va a escribir la ley en nuestros corazones. Oh, recuerdo cuando creí y me arrepentí. Oh, recuerdo cómo cambió todo dentro de mí. Mi conciencia se hizo nueva. Había cosas que había hecho antes. Me encantaba hacerlas porque estaba acostumbrado a hacerlo. Lo estaba haciendo una y otra vez y otra vez. Y no sentí en mi conciencia que estuviera mal en ese momento porque estaba tan acostumbrado a hacerlo. Pero cuando vi el pecado, cuando me aparté de los pecados y adquirí una nueva conciencia, no pude hacer lo que hice antes. No podía seguir viviendo en pecado como antes porque eso tuvo que ver con mi vida anterior. Eso tenía que ver con lo anterior. Ahora tengo un nuevo corazón. Quiero agradar a Dios con mi vida. Quería vivir una nueva vida. Primera de Juan 3, 5 al 6 dice esto. Ustedes saben que Él, o sea, Jesús, apareció para quitar los pecados y en Él, o sea, en Jesús, no hay pecado. Nadie que permanece en Él sigue pecando. Nadie quien sigue pecando lo ha visto o lo ha conocido. Esta es una palabra muy radical que leemos aquí de Juan, que cuando permanecemos en Él, cuando lo conocemos, cuando estamos en Él, no seguimos pecando. No podemos. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo corazón. Y luego continúa aquí en el versículo siguiente. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él también es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Esta es la razón por la que apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del enemigo. Nadie nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y él no puede seguir pecando, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3, 7 al 9. Esto es hermoso, lo que leemos aquí. Lo que hemos leído aquí no solo está escrito en la Biblia como si estuviera ahí, es real, como todo lo demás, es la verdad, y podemos experimentarlo. No es suficiente que lo escuches y leas sobre eso, sino que necesitas experimentar este nuevo corazón, la semilla de Dios dentro de ti, para que no puedas seguir pecando como antes. Es un texto muy radical que leemos aquí y quiero decir, al principio, por supuesto, cometerás errores. Caerás porque necesitas aprender a caminar en esta nueva vida. Hay una diferencia entre aprender a caminar en esta vida y caer, y luego continuar voluntariamente en el pecado. Todo el que verdaderamente ha nacido de nuevo no puede seguir viviendo en pecado deliberado. Como creyente recién nacido, al principio puedes caer, pero luego te levantas de nuevo. Y luego haces lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es también la verdad, lo que leemos aquí. Cuando tienes la semilla de Dios dentro de ti, no puedes seguir pecando. No puedes tener un estilo de vida pecaminoso. Pero al principio, especialmente al principio, te caes y necesitas aprender a vivir esta nueva vida, pero luego confiesas tus pecados y Él es fiel y justo para perdonarte. Algunos de ustedes, cuando habló de este nuevo corazón, ¿saben de lo que estoy hablando? ¿Ya lo has experimentado? ¿Has experimentado esta nueva conciencia donde no puedes seguir pecando como lo hacías antes? ¿Sabes de lo que estoy hablando cuando hablo de la semilla dentro de nosotros?
Si me escuchas ahora mismo y no sabes de lo que estoy hablando, aún no has experimentado esto, estás perdido. Estás perdido ahora mismo si no te arrepientes, porque no te has arrepentido verdaderamente. Porque si realmente te arrepientes, pones tu fe en Dios, experimentarás lo que acabo de leer y experimentarás esta nueva vida. Entonces aquí es donde comenzamos reconociendo nuestros pecados y luego nos alejamos de nuestros pecados. Pero eso no es todo, también necesitas bautizarte. Necesitas bautizarte. Queremos ver un poco lo que es el bautismo. Si nos fijamos en la palabra bautizado, que es bautizo, eso significa sumergir o sumergir. El bautismo es bajo el agua. Siempre está bajo el agua. Es donde te sumerges bajo el agua o te sumerges bajo el agua y no como si se hubieran convertido en muchos lugares rociado con agua, por ejemplo. Quiero contar una pequeña historia sobre el bautismo, cuando se trata del bautismo como aspersión de agua. Jesús y sus primeros discípulos bautizaron con inmersión total. Pero en el año 253 después de Cristo, un obispo local permitió la aspersión en algunos casos. En 753 después de Cristo, vimos la primera aprobación oficial del bautismo con aspersión, pero fue solo unos pocos casos, cuando era necesario, cuando la gente estaba acostada en una cama y estaba enferma, la gente estaba enferma y había que darse prisa y otras cosas. En 1311 después de Cristo, el concilio de Rávena dijo que esta aspersión de agua con el bautismo era la forma oficial de hacer el bautismo. Pero quiero decirles, el hecho de que un obispo o un consejo diga que está bien, no significa que esté bien. Necesitamos basarnos en la Biblia, no en la tradición. Y hay tantas tradiciones que han llegado a las iglesias. La idea de bautizar bebés es una locura. Es una locura. Quiero mostrarte una foto mía. Aquí me vas a ver. ¿No soy lindo? Este soy yo cuando me bauticé, cuando era un bebé, en la iglesia luterana. Y como ves, me pusieron un lindo vestido, color blanco. Y si alguien me pusiera un vestido blanco hoy diría, no hagas eso. Pero esa vez no dije nada. ¿Por qué? No me preguntaron. Yo era un bebé. No me importaba. Incluso si me llevaran desnudo a la iglesia y me bautizaran desnudo, no me quejaría. ¿Por qué? No estaba consciente del pecado. Yo era un bebé, no estaba al tanto de nada. Como Adán y Eva, antes de que llegara el pecado y les abriera los ojos. Caminaban desnudos y no les importaba. No vieron su vergüenza, no vieron su desnudez cuando caminaban. Pero cuando tomaron del fruto, les fueron abiertos los ojos y vieron su desnudez, vieron su vergüenza, necesitaron cubrirse. Igual, bautizar a los bebés es una locura. Porque los bebés no son conscientes del pecado. Es primero cuando creces y te haces mayor de 9, 10, 11, 12 años, donde tú, de repente ves tu desnudez y quieres cubrirte. Entonces, toda la idea de que la iglesia primitiva, o digamos así, la iglesia primitiva no bautizaba a los bebés, primero fue algo que vino después. Sí, no encuentra el bautismo de bebés en la Biblia. Fue algo que llegó cientos de años después. Así que Pedro no bautizó a sus bebés, sus nietos no se bautizaron. Sus nietos no se bautizaron. Los nietos no se bautizaron. Los bisnietos no se bautizaron. Y de repente, 500 años después, alguien tuvo esa idea. Oye, bauticemos bebés. Eso debería ser la norma. Eso es tradición. Hay mucha tradición. Pero la tradición no puede salvar. Jesús es el que salva. Entonces, ¿qué es el bautismo? ¿Es el bautismo solo un símbolo? No.
Eso también es tradición. Decir que el bautismo es un símbolo. El bautismo no es un símbolo. Jesús está diciendo esto en Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces Jesús dijo que el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Qué dijeron en el libro de los Hechos? Si va al libro de los Hechos, leemos en Hechos 2:38, cuando Pedro estaba predicando el evangelio, preguntaron: ¿qué estamos haciendo? Pedro dijo: arrepentíos mientras miramos, y luego dijo: bautízate para el perdón de tus pecados. Cuando Ananías bautizó a Pablo en Hechos 2:16, le dijo a Pablo: levántate, bautízate y lava tus pecados. Así que en Hechos vemos que en un lugar dicen que es el perdón, en otro lugar dice que lava los pecados. ¿Suena como un símbolo? No creo que me suene como un símbolo. ¿Cómo podemos leer lo que dice la Biblia sobre el bautismo y luego decir que es solo un símbolo? No lo entiendo. Sigamos ahora y veamos lo que dicen las cartas de la Biblia sobre el bautismo. Si comenzamos con Romanos 6, leemos aquí que en el bautismo mueres con Cristo y resucitas con Cristo. Gálatas 3 dice que en el bautismo nos vestimos de Cristo. Colosenses 2 dice que en el bautismo somos circuncidados. Es una circuncisión de Cristo. Tito 3 dice que es el lavado de regeneración. Primera de Pedro 2 dice que el bautismo es el bautismo que ahora nos salva. ¿Suena esto como un símbolo? No. ¿Cómo puede la gente leer esto, leer lo que dice la Biblia y concluir que el bautismo no es importante, que el bautismo es solo un símbolo? La única razón es que se basan en la tradición de los hombres, en lugar de lo que dice la palabra. Esto es lo que dice la palabra. Entonces, fueron muy radicales en lo que respecta al bautismo, pero también vemos eso en cómo lo hicieron. No solo en lo que creyeron, sino en lo que hicieron en la Biblia. Porque cuando se bautizó la gente, ¿cuándo llegó a tener fe en la Biblia? ¿Se bautizaron el primer domingo después de llegar a la fe? ¿O se bautizaron después de que algunas enseñanzas fueron dadas en la iglesia, algunas semanas después? ¿O se bautizaron después de muchos años, cuando las personas sintieron que de alguna manera estaban listos para eso? No. En la Biblia se bautizaron de inmediato. Hechos 2. 3,000 se bautizaron en un día. Hechos 10. Cuando leímos antes, vemos que Cornelio y su casa se bautizaron de inmediato. Hechos 16, con el carcelero y su casa, se bautizaron incluso en la medianoche. ¡Vamos! En medio de la noche. ¿Por qué? Porque el bautismo fue el comienzo. Fue un nuevo comienzo. Ahí fue donde dejaste al viejo hombre junto con esa fe y arrepentimiento. Eso es el principio. Necesitamos hacerlo a la manera de Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestra propia manera de hacerlo y obedecer la Biblia. Necesitamos hacerlo como dice Jesús. Verdaderamente está diciendo que el que crea y sea bautizado será salvo. Él está diciendo, si quieres nacer de nuevo, necesitas nacer del agua. Y ese es el bautismo. Y el Espíritu, ese es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando en el bautismo en agua? Del bautismo leemos versículos como vestíos de Cristo, muere con Cristo, levántate con Cristo. Leemos lava tus pecados, leemos para perdón de tus pecados. En el bautismo lo que está sucediendo es que experimentas la libertad de nuestros pecados. Enterramos la vieja vida que estuvo bajo el pecado. Enterramos la vieja vida para poder seguir adelante y vivir una nueva vida. Un cuadro muy bueno es el de Moisés y los israelitas. Recuerde que en la iglesia primitiva, cuando practicaban el evangelio, no tenían el Nuevo Testamento de la forma que lo tenemos, por lo que predicaban desde el Antiguo. Eso fue todo sombras e imágenes del Nuevo Testamento. En el nuevo tiempo en el que estamos viviendo es el Antiguo Testamento, que podemos ver cómo los israelitas eran esclavos en Egipto bajo el faraón.
Entonces eran esclavos en Egipto. Y entonces vino un día Moisés, que es como una imagen de Cristo, y dijo, deja ir a mi pueblo. Pero el faraón no quería dejar ir a la gente. Entonces estaban peleando entre sí. Pero luego, al final, Dios hizo algo asombroso. Lo salvó por la sangre, debido a que la muerte pasaba por las ciudades. Y los hogares que no tenían la sangre del cordero sobre la puerta, desatarían o moriría el primogénito. Y esa es nuevamente la imagen de Cristo, la sangre y el primogénito. Y allí, por la sangre del cordero sobre las puertas, pasó la muerte y el primogénito de esa familia no murió. Y allí el faraón dijo, está bien, ahora puedes irte. Y fueron salvos de Egipto. Así que ahora los israelitas salieron de Egipto, regocijados, somos salvos, somos salvos, somos salvos. Y salieron de Egipto por la sangre. Pero todavía estaban cautivos de alguna manera. Seguían siendo esclavos de la vieja vida. Así que necesitaban enterrar esa vieja vida que los seguía fuera de Egipto. Necesitaban quitarse las cadenas, necesitaban detenerse e enterrar la vieja vida. Seguían siendo esclavos de la vida anterior, todavía eran esclavos del pecado. ¿Cómo enterraron esa vieja vida? Entonces lo que sucedió ahí fue que los egipcios, el faraón, se arrepintieron de haber dejado ir a la gente y envió a su ejército tras el pueblo. Y el ejército fue enviado tras los judíos. Acababan de ser salvados de Egipto y se regocijaban. Sí, hemos sido salvados, fuimos salvados, pero ahora estaban como, oh no, no, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. La vieja vida, la gente viene tras nosotros, nos van a matar. Por lo tanto, necesitan ser salvados una vez más para ser salvos por completo. Para ser totalmente libres, necesitan enterrar esa vieja vida. Entonces descendieron al agua, al Mar Rojo, que estaba abierto para ellos, y la vida antigua siguió, pero cuando llegaron al otro lado, Dios cerró el agua y ahogó a todos los egipcios. Y fueron salvados. Fueron salvados de una vez por todas. Ya no estaban encadenados, no temían a la vieja vida que viniera y se apoderara de ellos. Fueron salvados de su antigua vida. Y eso es lo que es ser bautizados en Cristo. Por la sangre del Cordero somos salvados de este mundo. Por la sangre del Cordero somos salvados de este mundo. Pero eso no es suficiente. También necesitamos ir al agua, enterrar esa vieja vida a través del bautismo con Cristo. Y salieron del agua y se regocijaron. Sí, se regocijaron, estaban felices porque la vieja vida había sido resuelta. La vieja vida estaba enterrada por una vez, por todas. Pero eso no fue suficiente para ellos. Ahora necesitaban seguir caminando junto al pilar, el pilar de luz y la nube. Necesitaban caminar por el Espíritu para entrar en la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Lo mismo es esta imagen de nuestra salvación. Somos salvados por la sangre de este mundo, por Cristo, nos salvamos a través del bautismo de agua de la vida anterior. Luego necesitamos recibir el Espíritu Santo y caminar por el Espíritu. Y el que se mantenga hasta el fin será salvo un día. Así que esta es la imagen de la salvación y es tan hermosa cuando la ves. Y esto es lo que necesitamos experimentar hoy. Y eso es claro si continuamos y leemos en Romanos 6. Queremos leer una parte larga de Romanos 6. Leemos aquí. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por el bautismo en la muerte, de modo que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, para que nosotros también andemos en novedad de vida, porque si nos unimos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera eliminado, para que ya no seamos esclavos del pecado,
porque el que ha muerto es libre del pecado. Aleluya. Esto es tan hermoso. Esto es lo que está sucediendo en el bautismo hoy. Aquel que ha muerto está libre de pecado. Hemos enterrado esa vieja vida que era esclava del pecado y resucitamos en una nueva vida en Jesucristo. Hablamos de libertad. Libertad. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres de pecado. Y Romanos 6:14 dice esto: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerdo ese día, cuando leí este versículo, Romanos 6:14, cambió mi vida. Todavía estaba luchando con el pecado, estaba luchando con cosas en mi vida. Todavía no era libre. Me acabo de bautizar, pero no recibí la libertad que había en el bautismo, porque no la entendí. Llegué a casa, leí Romanos 6, cuando lo leí, el pecado no tiene dominio sobre ti, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Se convirtió en una revelación para mí, y experimenté la libertad del pecado, que nunca antes había experimentado. Y yo diría ese día en mi oficina, realmente nací de nuevo. Me tomó 6 años llegar a ese punto en el que experimenté esa libertad, donde ya no era esclavo del pecado. Y diría que hoy todavía no soy esclavo del pecado. Es tan diferente de lo que fue antes, y no significa que no podamos equivocarnos al principio. Caeremos, cometemos errores, pero luego pedimos perdón y Él es justo para perdonarnos. Pero no somos esclavos del pecado, donde seguimos retrocediendo al pecado y al pecado y al pecado, y de nuevo somos libres. Así que les diría que hay muchos hoy en día que todavía son esclavos del pecado, por diferentes razones. Una razón es que aún no se han arrepentido por completo, ni se han apartado de sus pecados. O se han apartado, pero no se han bautizado de la manera correcta. Lo que quiero decir, el camino correcto es que primero debes alejarte de tus pecados y obtener ese nuevo corazón antes de que puedas enterrar la vida anterior. Muchas personas hoy creen en la iglesia y vienen a la iglesia y se bautizan cuando son adolescentes y viven en el mundo, y los primeros 10, 15 años después que comprenden completamente lo que es el arrepentimiento y se apartan. Si rechaza 10, 15 años después el bautismo que hizo en ese momento, no era un verdadero bautismo. No puedes enterrar la vida anterior si tu vida anterior no está muerta. Necesitas reconocer tus pecados y apartarte antes de poder enterrarlos. Por eso la gente está luchando contra el pecado. Algunas personas no se han arrepentido por completo, algunas personas se han arrepentido, pero después de bautizarse. O como yo, te arrepentiste y te bautizaste, pero cuando te bautizaste no lo entendiste. No entendió qué fue lo que realmente sucedió. Y necesitas recibirlo con fe. Y tienes que ir a casa y leer Romanos 6, como yo lo hice, y pedirle a Dios que te abra los ojos para que lo entiendas, para que puedas vivir esta nueva vida. Entonces es tan importante que nosotros, que ustedes que están viendo esto, experimenten un nuevo nacimiento. Que experimentas que eres salvo fuera de Egipto, que eres salvo de la antigua vida en el bautismo, y también que recibes el Espíritu Santo, del cual hablaremos en la próxima lección. Entonces, hablaremos más sobre eso en la próxima lección, donde lo juntaremos todo. Espero verte la próxima. Dios te bendiga. Adiós.